El rey vampiro encontró a una chica sin hogar acurrucada en el asiento trasero de su Bentley a las 3 de la madrugada, con la lluvia tamborileando sobre el cristal antibalas. Ella no se inmutó cuando él abrió la puerta. En su lugar, susurró 7 palabras en una lengua muerta que solo su linaje conocía, palabras que lo hacían responsable de una deuda de 4 siglos de antigüedad, y él hincó una rodilla en el asfalto mojado porque la ley antigua no le dio otra opción. El rey vampiro se arrodilló sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia a las 3 de la mañana, su cuerpo obedeciendo leyes más antiguas que el cemento bajo sus rodillas, y la conmoción de aquello atravesó 4 siglos de control como una cuchilla a través de la seda. La lluvia golpeaba la estructura vacía del estacionamiento en cortinas, convirtiendo la ciudad de arriba en manchas fracturadas de neón y cristal, y en algún lugar, 14 pisos más arriba, su ático esperaba con sus ventanas antibalas y su silencio de temperatura controlada. Pero aquí, en las entrañas de la torre, estaba de rodillas ante una chica sin hogar que olía a cartón mojado y desesperación. Ella estaba sentada en el asiento trasero de su Bentley, con las piernas recogidas bajo un abrigo raído, y sus ojos hundidos lo observaban con algo que parecía terror con el rostro del agotamiento, y sus dedos se aferraban a un guardapelo de plata deslustrada con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como el hueso. El rey vampiro había abierto la puerta del coche esperando a un vagabundo, tal vez a un drogadicto usando su vehículo como refugio, algo que podría manejar con una mirada fulminante y una llamada a seguridad. Pero en cambio, ella había levantado la cabeza y susurrado 7 palabras en una lengua muerta antes de la caída de Roma, palabras que le helaron la sangre y le convirtieron las piernas en agua. Intentó resistirse, sintió sus músculos bloquearse en una negación furiosa, pero a la magia antigua no le importaba su voluntad y su rodilla golpeó el asfalto mojado con la fuerza suficiente para partir la piel mortal. La chica se estremeció cuando él se arrodilló, pero no corrió, y eso le dijo que estaba demasiado agotada para moverse o era demasiado ignorante para entender lo que significaban esas palabras, lo que acababan de hacerle al vampiro más poderoso de la ciudad. Se levantó lentamente, con la lluvia empapando su abrigo, la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes, y su voz salió lo suficientemente fría como para escarchar el cristal cuando le dijo que saliera del coche. Ella negó con la cabeza, un movimiento diminuto, y el guardapelo osciló de sus dedos temblorosos como un péndulo en una cuenta atrás, hacia alguna catástrofe que aún no podía nombrar. Le debes protección a mi linaje hasta que la última estrella se apague, dijo ella, y su voz se quebró en la palabra protección, como si nunca la hubiera pronunciado en voz alta, como si no creyera del todo que se aplicara a ella. El rey vampiro se quedó mirando el guardapelo, la forma en que el deslustre había carcomido las filigranas de la plata, y el reconocimiento lo golpeó con la fuerza de un tren de carga porque había visto ese patrón antes en el estudio privado de su abuelo, en dibujos guardados en bóvedas que nadie había abierto en 200 años. ¿Dónde conseguiste ese guardapelo?, preguntó, y su voz podría haber cortado diamantes, podría haber sacado sangre de una piedra. Mi abuela, dijo la chica, y sus dedos no dejaban de temblar, no soltaban su agarre mortal sobre lo único que poseía y que importaba. Dijo que no tendría selección. El rey vampiro sintió que algo se resquebrajaba en su pecho, algún muro cuidadosamente mantenido entre el pasado y el presente, porque 4 siglos atrás su abuelo había salvado a una familia humana de una purga, había firmado un pacto de protección con sangre y luz de estrellas con testigos que ahora eran polvo,
testigos que habían jurado honrar una deuda que debería haber muerto con ellos. La familia se había desvanecido en la historia, su linaje perdido o extinto, y el pacto había sido enterrado en archivos a los que nadie accedía, una nota a pie de página en una guerra que todos querían olvidar. Hasta ahora. Hasta que esta chica de ojos hundidos se metió en su coche buscando calor y pronunció palabras que no deberían existir fuera del papel enmohecido y de sus propios recuerdos fragmentados. La deuda, repitió ella, y la palabra quedó suspendida entre ellos como una soga, como una corona, como la llave de una puerta que él había pasado vidas manteniendo cerrada. La lluvia goteaba desde la puerta abierta del Bentley, formando charcos en asientos de cuero que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, y la chica estaba sentada allí, temblando con ropas que no habían sido lavadas en semanas, tal vez meses. Su rostro demacrado por el hambre y las noches sin dormir, y una especie de cautela salvaje que provenía de sobrevivir en calles que devoraban a la gente viva. El rey vampiro quiso decirle que estaba equivocada, que el guardapelo era falso o una coincidencia, que ninguna deuda podría abarcar 400 años y seguir teniendo peso. Pero a la ley antigua no le importaba lo que él quisiera, y su cuerpo ya había respondido por él al caer de rodillas sin permiso. Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo en las esquinas del estacionamiento, testigos silenciosos que grababan cada fotograma, y tendría que borrar la grabación antes del amanecer. Tendría que borrar la evidencia de que el rey vampiro se había arrodillado ante alguien, y mucho menos ante una chica humana sin nombre, con nada más que la reliquia de una mujer muerta. La luz interior del Bentley proyectaba su rostro en un blanco frío, cada hueco demasiado afilado, cada sombra demasiado profunda, y su propia sombra engullía el espacio entre ellos hasta que ella parecía algo tallado en hielo y desesperación. Ella lo miró a los ojos y no apartó la vista, y el rey vampiro se dio cuenta con una sacudida de que estaba aterrorizada, absolutamente paralizada por el miedo, pero no corría y no suplicaba, y eso la hacía increíblemente valiente o demasiado rota para preocuparse por la supervivencia. Sospechaba que era lo segundo. Su abrigo goteaba agua de lluvia sobre su tapicería, una tela sintética barata que se había empapado hacía horas, y debajo de ella podía ver capas de ropa usadas por calor en lugar de por moda. Camisas sobre un cuerpo tan delgado que probablemente podría contarle las costillas. Parecía tener 19, quizá 20 años, pero las calles envejecían a la gente, y no podía estar seguro. No podía leerla como leía a los de su especie, con sus rostros estáticos y sus delatores inmortales. Lo que sí podía leer era el agotamiento, del tipo que cala hasta los huesos, del que proviene de meses o años durmiendo en callejones y portales y en los asientos traseros de coches que no le pertenecían. 3 días, pensó. Eso era lo que ella había dicho. 3 días desde que su abuela murió, y le puso este guardapelo en la palma de la mano con instrucciones que sonaban a desesperación o locura. Díselas al rey de la noche cuando no te quede nada. La anciana debía saberlo. Debía haber llevado el conocimiento del pacto a través de generaciones, esperando el momento en que su linaje lo necesitara. Y ese momento había llegado en la forma de una mujer moribunda y una chica sin hogar, sin ningún otro lugar al que acudir. El rey vampiro sintió la furia subir por su garganta, fría y limpia. Furia contra su abuelo por hacer promesas que sobrevivieron al sentido común. Furia contra esta chica por invocarlas. Furia contra sí mismo por el destello de vergüenza que había cruzado su rostro cuando ella habló. Porque una parte de él, una parte que había enterrado bajo siglos de pragmatismo y control despiadado, recordaba lo que significaba el honor. El guardapelo oscilaba entre ellos,
la plata deslustrada atrapando la luz interior del Bentley, y ahora podía ver que era antiguo, genuinamente antiguo, del tipo de artesanía que había muerto con la revolución industrial. Había sido pasado de mano en mano, de abuela a nieta, una reliquia llevada a través de la pobreza y la oscuridad, y el tipo de olvido que borra a las familias de la historia. Excepto que esta familia no había sido olvidada, no del todo, porque alguien había grabado esas 7 palabras dentro de la carcasa del guardapelo, alguien les había enseñado la pronunciación, alguien había mantenido vivo el pacto incluso cuando el mundo siguió adelante. El rey vampiro sintió el peso de aquello posarse sobre sus hombros como cadenas, como una corona que no había pedido, porque la ley antigua era absoluta, y él se había arrodillado, y eso significaba que la deuda era real, era exigible, era suya para cargarla, quisiera o no. Miró a la chica y no vio una amenaza, sino un problema, una complicación que desentrañaría un equilibrio político cuidadosamente mantenido, porque si el Consejo se enteraba de que había invocado un pacto del registro olvidado, exigirían explicaciones que no podía dar, los arrastrarían a ambos ante ancianos que recordaban las purgas y la sangre y las razones por las que esos pactos habían sido enterrados en primer lugar. La lluvia martilleaba el cemento sobre ellos, un ritmo como disparos, como un latido, como una cuenta atrás hacia algo inevitable, y el rey vampiro tomó una decisión que fracturaría su vida en un antes y un después. «Súbete al asiento delantero», dijo, y su voz era plana, vacía de inflexión, un tono que usaba cuando la emoción era un lastre. «Tenemos que hablar en algún lugar sin cámaras». La chica vaciló, con los dedos aún aferrados al guardapelo, y pudo verla sopesar los riesgos, tratando de calcular si obedecerlo era más peligroso que negarse, pero el agotamiento venció a la precaución y salió del asiento trasero para subir al delantero, moviéndose como si le dolieran las articulaciones, como si la gravedad fuera demasiado pesada. El rey vampiro se deslizó tras el volante, cerró la puerta, y el silencio dentro del Bentley fue repentino y absoluto, la lluvia reducida a ruido blanco contra el cristal antibalas. Arrancó el motor, salió del espacio de estacionamiento y se dirigió hacia la rampa de salida, su mente ya 3 jugadas por delante, ya calculando cómo contener esto, cómo protegerlos a ambos de las consecuencias de una deuda de 4 siglos de antigüedad que vencía en medio de una ciudad que no tenía tolerancia con que el pasado se entrometiera en su frío presente de neón. El rey vampiro llevó a Mara a su ático no por amabilidad, sino porque la deuda requería que estuviera acogida bajo su techo y su sombra, y esas palabras tenían un significado legal específico en la ley vampírica, lo que significaba que no podía ser alojada en otro lugar, no podía ser enviada a un hotel o a una casa segura, tenía que ocupar un espacio que él controlaba directamente. El ascensor subió tan rápido que le zumbaron los oídos, y cuando las puertas se abrieron en su piso privado, entró en un espacio que parecía más un museo que un hogar, todo cristal y acero y fría elegancia modernista, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista de la ciudad que la hacía sentir como si estuviera flotando sobre el mundo en lugar de vivir en él. Los suelos con calefacción radiaban calor a través de sus zapatos mojados, el primer calor real que había sentido en semanas, y la impresión casi le saca las lágrimas, pero las contuvo porque llorar parecía peligroso aquí, como mostrar debilidad a un depredador que aún no había decidido si honrar la deuda o encontrar una escapatoria. El rey vampiro caminó por el espacio sin mirarlo, de la manera en que la gente se mueve por lugares que dejó de ver hace años, y señaló un pasillo a la izquierda y le dijo que la segunda puerta era suya,
que no debía abandonar el apartamento, que él tenía trabajo que hacer. Luego desapareció en lo que ella supuso que era su estudio y cerró la puerta con una finalidad que decía que estaba despedida, olvidada, un problema aparcado para su consideración posterior. Mara se quedó en el centro de la sala de estar e intentó procesar su enorme tamaño, la forma en que los muebles parecían caros, pero sin usar, la forma en que todo brillaba con el tipo de limpieza que requería un personal que no había visto y que probablemente nunca vería. Caminó hasta la habitación asignada y la encontró más grande que cualquier lugar en el que hubiera dormido, con una cama en la que cabían 4 personas y ventanas que daban a la brillante extensión de la ciudad. Y sobre la cama alguien había dejado ropa, hecha a medida y cara, y de tallas completamente equivocadas, como si las hubiera adivinado alguien que nunca la había mirado de cerca. Tocó la tela y se sintió como seda, como dinero, como una vida que solo había visto a través de escaparates y pantallas de televisión. El baño contiguo a la habitación tenía encimeras de mármol y una ducha con 6 cabezales diferentes. Y Mara se quedó bajo un agua tan caliente que le puso la piel rosada y se frotó la mugre de 2 semanas de la calle hasta que el desagüe corrió gris. Se lavó el pelo 3 veces, usó un jabón que olía a lavanda en lugar de la lejía industrial de los refugios, y cuando finalmente salió y se envolvió en una toalla que de alguna manera estaba caliente, se sintió como una persona diferente, como alguien que podría merecer estar en un lugar como este. La ropa no le quedaba bien, los pantalones eran demasiado largos y la camisa demasiado holgada, pero estaba limpia y era suave, y se la puso de todos modos. Se remangó los puños, intentando no pensar en cuánto costarían probablemente. Deambuló por el apartamento, porque el rey vampiro le había dicho que no se fuera, pero no le había dicho que se quedara en su habitación. Y la curiosidad era más fuerte que la precaución, más fuerte que la voz en su cabeza, que decía que debía hacerse pequeña e invisible, como siempre hacía cuando ocupaba un espacio que no le pertenecía. Encontró una cocina que parecía no haber sido usada nunca, toda de acero inoxidable y granito, y cuando abrió el frigorífico encontró bolsas médicas llenas de sangre, etiquetadas y fechadas como la preparación de comidas de alguien, y debería haberla horrorizado, debería haberla hecho salir corriendo, pero en cambio sintió una extraña afinidad, porque ambos sobrevivían con lo que el mundo dejaba atrás. Ambos tomaban lo que otros desechaban o donaban, ambos viviendo en los márgenes de diferentes maneras. Cerró el frigorífico y siguió explorando. Encontró una sala de estar con muebles dispuestos para conversaciones que nunca ocurrían. Una mesa de comedor puesta para 12 personas, que probablemente nunca había visto una comida, y luego encontró las fotografías. Cubrían una pared entera, en blanco y negro y sepia, y los primeros colores, abarcando lo que parecían siglos. Y en cada una de ellas el rey vampiro estaba solo, siempre severo, siempre compuesto, su rostro inmutable mientras el mundo se transformaba a su alrededor. Lo vio con atuendo formal victoriano, con trajes de los años 20, con uniformes de guerra, en el frío minimalismo de la era moderna, y en ninguna de ellas sonreía, en ninguna de ellas había nadie a su lado. Y Mara se dio cuenta con una sacudida de que había estado solo durante mucho tiempo, que este apartamento construido para docenas solo lo albergaba a él y ahora a ella, que cualquier familia o amigos o compañeros que pudiera haber tenido alguna vez se habían ido, borrados por el tiempo o la elección o algo peor. Todavía estaba mirando las fotografías cuando oyó abrirse la puerta del estudio y el rey vampiro apareció llevando un libro de contabilidad encuadernado en cuero que parecía más antiguo que la mayoría de los países, su rostro tenso con una furia apenas contenida, y cuando habló su voz podría haber cortado cristal.
Tu antepasada, dijo. Elena Maranov era la hija de un herrero que mi abuelo liberó de un culto de cazavampiros en 1624. El pacto prometía protección a su linaje a cambio de su silencio. Ella guardó el secreto. Tú acabas de convertirlo en un arma. Mara se giró para enfrentarlo y lo miró a los ojos sin inmutarse, sin disculparse, porque se había pasado toda la vida disculpándose por existir y ya estaba harta. No tengo hogar, dijo, y su voz era firme aunque sus manos querían temblar. No tengo nada. Si esto es un arma, es la única que he tenido jamás. El rey vampiro la miró como si estuviera tratando de decidir si era valiente o suicida. Y antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Un trino agudo que cortó el silencio. Y respondió con un saludo seco que se convirtió en una conversación de la que Mara solo pudo oír una parte. Alguien había accedido a archivos restringidos, había activado alarmas, había violado un protocolo que requería la aprobación del Consejo, y Mara observó cómo la mandíbula del rey vampiro se tensaba al darse cuenta de que su búsqueda de información sobre el pacto acababa de poner un blanco sobre ambos. Terminó la llamada sin despedirse. Miró a Mara con algo que podría haber sido arrepentimiento o cálculo, y le dijo que durmiera un poco porque mañana iba a ser peor. Quería preguntar qué significaba peor, pero el agotamiento la estaba alcanzando, un agotamiento real ahora que estaba limpia, abrigada y alimentada, y se fue a su habitación. Se metió en la cama que era demasiado grande y demasiado blanda, y se durmió antes de poder pensar en lo que vendría después. La mañana llegó demasiado pronto, anunciada por el rey vampiro llamando a su puerta y diciéndole que se vistiera, que había llegado un mensajero. Mara se puso la ropa demasiado grande y lo encontró en la sala de estar sosteniendo un sobre de color crema sellado con cera negra, y su rostro al leer el contenido parecía como si estuviera viendo morir algo. El Consejo exigía una explicación por invocar un pacto enterrado en el registro olvidado. Exigía pruebas de que la deuda era válida, y si el rey vampiro no podía proporcionarlas, sería acusado de fraude, y Mara sería acusada de coacción a un soberano, y la pena para ambos era la ejecución. Le dijo que tenía dos opciones, que podía renunciar a la reclamación y desaparecer, desvanecerse en la vida que tuviera antes con suficiente dinero para sobrevivir, o podía presentarse ante el Consejo en 3 días y demostrar su linaje, demostrar que Elena Maranov existió y que el pacto era real. Mara no dudó, no sopesó opciones ni calculó probabilidades. Simplemente miró al rey vampiro y dijo que elegía al Consejo. He sido invisible toda mi vida, le dijo, y su voz no vaciló. Al menos de esta forma, alguien tiene que verme. La boca del rey vampiro se torció como si quisiera sonreír, pero hubiera olvidado cómo hacerlo, como si los músculos se hubieran atrofiado por el desuso, y asintió una vez y le dijo que tenían trabajo que hacer. Esa tarde visitaron a la genealogista vampírica de la ciudad, una mujer llamada Constance, que era tan vieja que se había quedado ciega hacía siglos, pero que se movía por sus archivos como si pudiera ver cada página, cada encuadernación, cada palabra inscrita en tinta ferrogálica sobre vitela que era anterior a la imprenta. Su bóveda estaba bajo una catedral, a la que se accedía a través de una cripta que los turistas nunca veían, y el espacio era todo luz de velas y sombras, y el olor a papel viejo convirtiéndose lentamente en polvo. Constance escuchó la explicación del rey vampiro con la cabeza inclinada como un pájaro. Sus dedos recorriendo libros de contabilidad que contenían linajes que se remontaban a Roma y más allá, y cuando finalmente habló su voz era suave como alas de polilla.
Elena Maranov dijo, sí, la tengo, hija de un herrero, casada con el hijo de un mercader en 1647, tuvo 3 hijos. La línea continúa a través de la hija menor. Sacó registros que lo confirmaban, certificados de nacimiento y licencias de matrimonio y registros de defunción que trazaban a la familia a lo largo de la historia, y Mara sintió que algo se aflojaba en su pecho porque era real, ella era real, su familia había existido e importado lo suficiente como para ser registrada. Pero entonces, los dedos de Constance se detuvieron en 1887 y frunció el ceño, el tipo de ceño que significaba que había encontrado algo mal, algo que faltaba. Los registros se detienen aquí, murmuró Constance. Un incendio o una purga. Algo borró 3 generaciones. Tengo nacimientos, pero no muertes, matrimonios, pero no hijos. Es como si simplemente hubieran sido eliminados de la historia. Sin una prueba completa, el Consejo rechazaría la reclamación, diría que el linaje se extinguió y que Mara era una fraude o descendiente de una familia diferente, y el rostro del rey vampiro se quedó muy quieto, de una manera que significaba que estaba pensando 3 jugadas por delante, calculando ángulos que Mara no podía ver. Salieron de la bóveda y emergieron a una calle que estaba demasiado tranquila para el mediodía, demasiado vacía, y Mara lo vio primero a él, al hombre del abrigo gris de pie al otro lado de la calle cerca de una librería cerrada, sin moverse, sin apartar la vista, simplemente observándolos con el tipo de concentración que le erizaba la piel. El rey vampiro también se dio cuenta, y su mano encontró la parte baja de su espalda sin pedir permiso, guiándola más rápido hacia donde estaba aparcado su coche, y se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera sentir el frío que irradiaba su piel cuando habló. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja. «El consejo no espera a los juicios cuando quiere que alguien desaparezca». El corazón de Mara martilleaba contra sus costillas, pero siguió caminando, mantuvo el paso firme, trató de no mirar atrás al hombre del abrigo gris que no parpadeaba, que no respiraba, que definitivamente no era humano. Llegaron al Bentley, y el rey vampiro le abrió la puerta, y ella se deslizó dentro, y él ya estaba al volante, y se incorporaba al tráfico antes de que ella pudiera preguntar qué pasaría después, qué venía después de ser seguida, qué haría el consejo si decidían que un juicio era demasiado arriesgado. Condujo en silencio, revisando los espejos, tomando giros que no tenían sentido, hasta que ella se dio cuenta de que se estaba asegurando de que no los seguían, y solo cuando pareció satisfecho se dirigió de nuevo hacia la torre, de vuelta al ático que era refugio y prisión a la vez. Esa noche Mara no pudo dormir, no dejaba de pensar en el hombre del abrigo gris y los registros desaparecidos, y el hecho de que alguien hubiera borrado 3 generaciones de su familia como si nunca hubieran existido. Y se levantó y encontró al rey vampiro en su estudio rodeado de papeles, textos antiguos escritos en idiomas que no reconocía. Y él levantó la vista cuando ella entró, como si la hubiera estado esperando. Le preguntó por qué vivía solo en una torre construida para docenas. Le preguntó sobre su abuelo y las leyes antiguas, y si creía que el pacto era real o solo un tecnicismo legal que estaba obligado a honrar. El rey vampiro guardó silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que ella pensara que no respondería, y luego le dijo que su abuelo había creído en un mundo donde vampiros y humanos podían coexistir, donde las leyes antiguas protegían en lugar de dividir, y el pacto con Elena Maranov era parte de esa visión. Pero la visión murió, dijo el rey vampiro, su voz plana y vacía. Las leyes permanecieron, pero su propósito fue olvidado, enterrado en archivos a los que nadie accedía, y lo que estaba destinado a proteger
Se convirtió en un arma, se convirtió en una palanca, se convirtió exactamente en lo que tú lo usaste. Mara se estremeció ante eso, pero no apartó la vista, y le dijo que lo sentía, que sentía haber invocado algo que él quería dejar enterrado, que sentía haberlo arrastrado a una pelea que podría matarlos a ambos. El rey vampiro negó con la cabeza una vez, bruscamente, y le dijo que no se disculpara. Le dijo que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y que él honraría la deuda, porque el honor era lo único que los separaba de los miembros del consejo que borraban familias y reescribían la historia. Luego volvió a sus papeles y Mara volvió a su habitación. Y se quedó despierta escuchando la lluvia comenzar de nuevo contra las ventanas, pensando en linajes y deudas, y en la forma en que algunas promesas sobreviven a las personas que las hicieron, obligando a los vivos a responder por los muertos. Regresaron al ático y encontraron la puerta entreabierta, y el estómago de Mara se encogió incluso antes de cruzar el umbral, porque puertas como esa, puertas de lugares como este, no se quedan abiertas por accidente. El rey vampiro extendió el brazo para detenerla. Entró primero con movimientos tan controlados que parecían coreografiados, y cuando asintió, indicando que estaba despejado, ella lo siguió hacia los destrozos. Papeles por todas partes, esparcidos por los suelos con calefacción como si fuera nieve, archivadores volcados y cajones arrancados con el contenido vaciado con la minuciosidad que hablaba de una búsqueda profesional en lugar de vandalismo aleatorio. Cristales rotos cerca de las ventanas, no el exterior antibalas, sino los paneles interiores, piezas decorativas destrozadas con precisión, y Mara vio libros arrancados de las estanterías y dejados con el lomo roto en el suelo, fotografías arrancadas de la pared, examinadas y descartadas. El rey vampiro se movió a través de la destrucción con una calma espeluznante, su rostro inexpresivo como la piedra, revisando las habitaciones con la eficiencia sistemática de alguien que cataloga daños en lugar de reaccionar a una violación. Y Mara lo siguió sintiendo que se le oprimía el pecho porque sabía lo que faltaba antes de que él lo dijera. El guardapelo había desaparecido. Lo había dejado en su habitación, en la mesita de noche, lo único que poseía y que importaba, y ahora la mesita de noche estaba volcada y el guardapelo no estaba en ninguna parte, desvanecido en manos de quienquiera que hubiera arrasado este lugar como si fuera suyo. Sin el guardapelo no tenía pruebas, ninguna evidencia física del pacto, solo su palabra y un apellido que aparecía en registros que se detenían misteriosamente en 1887, y su palabra no significaba nada contra el poder del Consejo para reescribir la historia. El rey vampiro regresó a la sala principal y se detuvo en su escritorio, y Mara lo vio quedarse muy quieto de una manera que significaba que había encontrado algo, algo importante. Un sobre reposaba en el centro de la superficie de caoba del escritorio, de color crema, sellado con cera negra, colocado con deliberado cuidado sobre el caos como una tarjeta de visita. Lo recogió, le dio la vuelta, y Mara vio cómo se le tensaba la mandíbula antes de romper el sello, y cuando sacó lo que había dentro, sus manos temblaron tan levemente que casi no se dio cuenta, casi pensó que lo había imaginado, porque los vampiros no tiemblan, no muestran debilidad, no dejan que su control se deslice. Una fotografía, lo suficientemente antigua como para ser un daguerrotipo, del tipo hecho con plata y mercurio y tiempo, y el rey vampiro la miró fijamente como si estuviera viendo un fantasma. La sostuvo para que Mara pudiera ver, y a ella se le cortó la respiración porque la mujer de la fotografía se parecía exactamente a ella, mismas mejillas hundidas, mentón afilado y ojos que contenían demasiado conocimiento. De pie junto a un vampiro que Mara reconoció de la pared del ático,
de las fotografías que abarcaban siglos. El vampiro en el daguerrotipo era más joven que el que ella conocía, más suave de alguna manera, con algo en su expresión que parecía casi alegría, y su brazo estaba alrededor de los hombros de la mujer, de una manera que hablaba de intimidad, de pertenencia, de una conexión que trascendía la cuidadosa distancia en todas las demás fotografías que había visto. El rey vampiro le dio la vuelta al daguerrotipo y Mara leyó las palabras escritas con tinta desvaída en el reverso, una caligrafía tan antigua que era apenas legible. La nieta de Elena, Marie. Ella conocía el precio. Lo pagamos para que tú no tuvieras que hacerlo. La voz del rey vampiro cuando habló era tan baja que Mara tuvo que inclinarse para oírla, y las palabras salieron lentas, como si las estuviera sacando de un lugar que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. Marie Maranov, dijo, era la esposa de mi hermano, humana. El consejo los ejecutó a ambos en 1887 por violar la ley de separación. Ningún vampiro puede casarse con un linaje humano ligado a pactos antiguos. Lo llamaron corrupción de la soberanía. Miró a Mara y por primera vez ella vio su control resquebrajarse por completo, vio el dolor derramarse a través de las fracturas como agua a través de una presa que no podía contenerse, y sus ojos eran viejos, tan viejos, llenos de un siglo y pico de pérdida que nunca había procesado, porque procesar significaba sentir y sentir significaba romperse. Tu familia no desapareció, dijo, y su voz era ahora cruda, despojada de la fría autoridad a la que se había acostumbrado. Fueron borrados por el consejo para enterrar la evidencia de que mi familia había honrado el pacto durante 200 años. Mara sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, como si la gravedad se hubiera invertido y estuviera cayendo hacia el cielo, porque esto lo cambiaba todo. Replanteaba cada suposición que había hecho sobre lo que significaba el guardapelo y lo que representaba la deuda. No solo estaba invocando un acuerdo olvidado, estaba resucitando un escándalo que le había costado al rey vampiro su hermano. Estaba sacando a la luz un asesinato que el Consejo había pasado más de un siglo ocultando. «¿Mataron a tu hermano porque amaba a mi tatarabuela?», preguntó. Y la pregunta salió más pequeña de lo que pretendía, frágil como el papel. El rey vampiro dejó la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse, y cuando respondió, su voz era silenciosa y cruda, y más honesta que cualquier cosa que le hubiera oído. Lo mataron porque demostró que las leyes antiguas todavía importaban, dijo, y yo he pasado un siglo fingiendo que no lo hacen. Mara entendió entonces, entendió por qué vivía solo en una torre construida para docenas, por qué cada fotografía lo mostraba solitario y severo, por qué había construido su vida en torno a un control despiadado y una obediencia perfecta a leyes que despreciaba. Había sobrevivido convirtiéndose exactamente en lo que el Consejo quería, borrando todo rastro del idealismo que había provocado la muerte de su hermano, haciéndose tan valioso y tan dócil que no podían permitirse destruirlo. Y ahora ella había entrado en su vida con un guardapelo y 7 palabras, y lo había obligado a elegir entre la supervivencia continua y la verdad que había pasado 138 años enterrando. El poder cambió en ese momento, se desplazó por completo, porque Mara había pensado que estaba pidiendo ayuda, que era una mendiga invocando una deuda por desesperación, pero en realidad estaba sosteniendo una espada en la garganta del consejo. Era la prueba de que habían cometido un asesinato para ocultar la corrupción. La prueba de que la ley de separación no trataba de preservar la soberanía vampírica, sino de borrar la evidencia de sus crímenes. La prueba de que el Consejo reescribía la historia para adaptarla a su narrativa.
y el rey vampiro no la estaba protegiendo por deber u honor u obligación antigua. La estaba protegiendo porque era la última testigo viviente de la ejecución de su hermano, el último hilo que conectaba el presente con un pasado que el consejo quería muerto y enterrado. La lluvia caía contra las ventanas, convirtiendo la ciudad exterior en manchas de neón y sombra, y Mara permaneció en el ático saqueado sintiendo que acababa de entrar en una historia mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. El robo del guardapelo no fue vandalismo aleatorio, fue estrategia, calculado para dejarla llegar al juicio con las manos vacías y desacreditada, sus afirmaciones sin respaldo de evidencia física, fáciles de descartar como los delirios de una chica sin hogar tratando de conseguir protección vampírica mediante el engaño. Pero quienquiera que se hubiera llevado el guardapelo había dejado la fotografía, la había colocado deliberadamente donde el rey vampiro la encontraría, y eso significaba que alguien quería que él lo supiera, quería recordarle exactamente lo que había perdido y por qué. Mara observó al rey vampiro recoger el daguerrotipo de nuevo, vio sus dedos trazar el borde como si tocara algo sagrado, y vio el dolor escrito en cada línea de su rostro, dolor e ira, y un siglo de sentimientos reprimidos saliendo a la superficie. Le tomó la mano sin pensar, sin pedir permiso, simplemente la tomó porque parecía que se estaba ahogando, y ella sabía lo que era ahogarse, sabía lo que significaba hundirse y que nadie se diera cuenta de que te había sido. Él la dejó, no se apartó, no se escondió detrás de una fría autoridad o una distancia practicada. Simplemente sostuvo su mano como si fuera un ancla que le impidiera flotar hacia los recuerdos. Háblame de él, dijo Mara, porque necesitaba saber, necesitaba entender quién había sido Marie y quién había sido el hermano del rey vampiro y qué tipo de amor valía la pena morir. El rey vampiro guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la fotografía, y cuando habló su voz era más suave de lo que nunca la había oído, casi gentil. Se llamaba Adrian, dijo el rey vampiro. Era menor por 3 décadas. Creía que los vampiros y los humanos podían coexistir. Creía que las leyes antiguas existían para proteger en lugar de dividir. Creía que el amor importaba más que la soberanía o la pureza de sangre. Conoció a Marie en un teatro, en 1879. Ella vendía programas y se suponía que él debía reunirse con miembros del consejo. Pero la vio y todo lo demás dejó de importar. El pulgar del rey vampiro rozó el rostro de Marie en la fotografía, un gesto tan tierno que a Mara le dolió el pecho. Se casaron en secreto, continuó, invocaron el pacto de protección para que la unión fuera legal bajo la ley antigua. Incluso si el Consejo la prohibía bajo la nueva ley, pensaron que si podían demostrar que el matrimonio funcionaba, demostrar que podían construir una vida juntos, el Consejo tendría que reconocer que la ley de separación se basaba en el miedo en lugar de la necesidad. Pero el consejo no quería pruebas, dijo el rey vampiro, y su voz se volvió fría de nuevo, dura como el hierro. Querían control, querían mantener la ficción de que los vampiros y los humanos eran fundamentalmente incompatibles, que las leyes antiguas eran reliquias peligrosas que conducían a la corrupción, y Adrian y Marie eran evidencia en contra de esa narrativa, así que el consejo los borró. Los ejecutaron a ambos por corrupción de la soberanía, quemaron sus registros de matrimonio, destruyeron cada documento que probaba la existencia de la unión y purgaron 3 generaciones de registros de la familia Maranov para eliminar testigos. Mara se sintió mal, sintió la rabia crecer en su estómago como fuego, porque su familia había sido un daño colateral en un encubrimiento político, borrada no porque hubieran hecho algo malo, sino porque sabían algo inconveniente. Y el rey vampiro había sobrevivido sin hablar nunca de ello.
dejando que la muerte de su hermano se convirtiera en una nota a pie de página que nadie examinaba, construyendo una vida tan controlada y aislada que nunca se arriesgó a amar a nadie lo suficiente como para perderlo de la misma manera. Has estado solo durante 138 años, dijo Mara, y no fue una pregunta. El rey vampiro asintió una vez, todavía sosteniendo su mano, todavía mirando la fotografía como si fuera lo único que lo mantenía atado al presente. Aprendí, dijo en voz baja, que preocuparse por algo le da al consejo una ventaja, que la única manera de sobrevivir es volverse intocable, seguir cada ley perfectamente para que no puedan justificar mi eliminación, nunca dejar que nadie se acerque lo suficiente como para ser usado en mi contra. Hasta que llegaste tú, pensó Mara, pero no lo dijo, porque ahora entendía que su llegada había hecho añicos su aislamiento cuidadosamente construido. Lo había obligado a elegir entre la seguridad y la verdad, entre la supervivencia y el hermano que había pasado más de un siglo fingiendo olvidar. El ático saqueado se sentía como una violación no solo del espacio, sino de la frágil tregua que el rey vampiro había mantenido con el consejo. Y la fotografía se sentía como una amenaza, un recordatorio de que sabían sobre Adrian, sabían sobre Marie, sabían exactamente qué heridas presionar para hacerlo sangrar. Tenemos 2 días hasta el juicio, dijo el rey vampiro, y su voz se estaba estabilizando ahora, el control reafirmándose a pesar de que su mano todavía sostenía la de ella. Sin el guardapelo necesitamos otras pruebas. Necesitamos demostrar tu linaje y la validez del pacto de maneras que no puedan descartar o destruir. Constance tiene fragmentos, pero necesitamos más. Necesitamos algo lo suficientemente concreto como para que ni siquiera el consejo pueda negarlo. Mara asintió, pero su mente daba vueltas porque ahora entendía que este juicio no trataba de validar una deuda, trataba de forzar al consejo a reconocer públicamente un crimen que habían pasado más de un siglo ocultando, y si tenían éxito, las repercusiones fracturarían la sociedad vampírica, demostrarían que el consejo era capaz de asesinato y borrado histórico, validarían cada sospecha que los partidarios de las leyes antiguas habían albergado durante generaciones. Y si fallaban, Mara y el rey vampiro serían ejecutados, sus muertes sumándose a un recuento de cadáveres que comenzó con Adrian y Marie y no mostraba signos de detenerse. La lluvia tamborileaba contra el cristal antibalas, y Mara permanecía en los escombros, sosteniendo la mano de un vampiro que había estado solo desde antes de que ella naciera, y pensó en las palabras de Marie en el reverso de la fotografía. Ella conocía el precio. Lo pagamos para que tú no tuvieras que hacerlo. Pero el precio no se había pagado, no realmente, solo se había aplazado, pasado de generación en generación, hasta que recayó sobre los hombros de Mara, junto con un guardapelo y 7 palabras en una lengua muerta. Y ahora tenía que decidir si huir o luchar, si dejar que el pasado permaneciera enterrado o arrastrarlo gritando a la luz sin importar el costo. El rey vampiro convocó una reunión de emergencia con sus pocos aliados restantes al amanecer en un teatro de ópera clausurado en el lado este de la ciudad, un edificio que había estado programado para demolición durante 3 años, pero que de alguna manera nunca llegó a la bola de demolición, y Mara lo siguió a través de una entrada de servicio que olía a moho y sueños olvidados. La luz se filtraba a través de las ventanas tapiadas en finas barras doradas, atrapando motas de polvo que flotaban suspendidas como si hubieran estado allí desde la última función, y el interior era fantasmal, con asientos de terciopelo, pudriéndose en filas ordenadas frente a un escenario vacío, excepto por las sombras. 2 miembros del consejo llegaron primero, ambos lo suficientemente antiguos
como para que sus rostros se hubieran vuelto lisos, como el mármol, las expresiones desgastadas por los siglos hasta que solo quedaba una cuidadosa neutralidad. Y saludaron al rey vampiro con el tipo de deferencia que hablaba de deudas contraídas y ventajas mantenidas. La historiadora vampírica renegada llegó al final, una mujer que apenas aparentaba 30 años, pero se movía como alguien mucho mayor, llevando un maletín de cuero que tintineaba con el sonido de viales de vidrio y probablemente contenía pruebas que el consejo mataría por suprimir. El rey vampiro expuso todo en el escenario bajo la pálida luz, el daguerrotipo de Marie y Adrian, fragmentos de los registros genealógicos que Constance había copiado con su precisa escritura arcaica, y el sobre de color crema con su sello de cera negra que él había asociado a un anciano actual del Consejo a través de bases de datos heráldicas, a las que nadie se suponía que debía acceder. Sus aliados examinaron las pruebas en silencio, pasándose las piezas entre ellos como si manejaran explosivos, y Mara observaba desde las sombras del foso de la orquesta, haciéndose pequeña como había aprendido en las calles, invisible hasta que decidiera lo contrario. El primer miembro del consejo, una vampira con el pelo plateado recogido tan tirante que parecía doloroso, habló en un susurro que de alguna manera se escuchó en todo el teatro de ópera vacío. Si acusas al consejo de asesinato en el juicio, dijo, os ejecutarán a ambos antes de que termines de hablar. Esto no es una prueba, es una sentencia de muerte. La historiadora asintió, sus dedos trazando el borde del daguerrotipo, y ofreció una alternativa, su voz firme y pragmática. Hazlo público, dijo. Filtra las pruebas a los medios humanos, a las redes de reputación de los vampiros, a todos los medios que escuchen. Obliga al consejo a responder en público, donde no pueden simplemente hacer desaparecer a los testigos. Hazlo demasiado visible para enterrarlo. Mara escuchó y sintió que la escala de lo que estaban luchando cambiaba en su mente, se expandía más allá de un caso legal sobre una deuda a algo mucho más grande, algo que podría fracturar la sociedad vampírica si se rompía de la manera correcta. Ya no se trataba de su supervivencia, se trataba de forzar la verdad en un sistema construido sobre el ocultamiento, de demostrar que el Consejo era capaz de asesinato y borrado histórico, de validar cada sospecha de que la ley de separación no era protección sino control. Y ella era la chispa, la chica sin hogar con un guardapelo que se había topado con una revolución sin quererlo, que había invocado una deuda pensando solo en refugio y se había encontrado sosteniendo pruebas de una atrocidad. El rey vampiro rechazó el plan de filtración con un movimiento de cabeza, la mandíbula apretada, la voz plana y final. No permitiré que se convierta en una mártir, dijo. Tiene que haber otra manera. No podemos construir un mundo nuevo sobre su cadáver. Sus aliados intercambiaron miradas que decían que pensaban que estaba dejando que la emoción nublara su juicio, que no entendían por qué estaba arriesgando todo por una chica humana que conocía desde hacía menos de una semana. Y Mara se dio cuenta de que tenían razón en no entender porque ni siquiera ella lo entendía del todo. No podía nombrar lo que se estaba construyendo entre ella y el rey vampiro, excepto que se sentía como un reconocimiento, como dos personas que habían sido invisibles toda su vida aprendiendo a verse mutuamente. Salió de las sombras hacia la luz que se filtraba por las ventanas tapiadas, y todos los vampiros en la sala se giraron para mirarla con el tipo de concentración que le erizaba la piel. ¿Y si testifico?, preguntó, y su voz era más pequeña de lo que quería, pero no tembló. No sobre la deuda, sino sobre lo que el consejo le hizo a mi familia. Haced que respondan por Marie. Haced que expliquen por qué 3 generaciones de registros simplemente desaparecen en 1887. La sala quedó en silencio, el tipo de silencio que se sentía como una respiración contenida.
y el rey vampiro la miró como si se acabara de ofrecer voluntaria para un pelotón de fusilamiento, como si la estuviera viendo morir en tiempo real. No sabes lo que estás pidiendo, dijo en voz baja. Los derechos de testimonio significan que puedes hablar, pero no que alguien te escuchará. El interrogatorio de los ancianos del consejo está diseñado para quebrar a los testigos, para desacreditarlos tan a fondo que sus palabras se vuelven insignificantes, te harán pedazos. Mara lo miró a los ojos y no apartó la vista. Pensó en una vida de ser invisible, de dormir en callejones y refugios, de trabajadores sociales y policías y transeúntes que la miraban como si fuera transparente. He sido borrada toda mi vida, dijo, y esta vez su voz no vaciló en absoluto. Dejad que me vean antes de desaparecer. El rostro del rey vampiro hizo algo complicado, dolor y furia, y una admiración reacia luchando por espacio, y asintió una vez, bruscamente, como si estuviera tomando una decisión que lo atormentaría. Sus aliados se fueron poco después, saliendo por diferentes salidas, su simpatía clara, pero su apoyo limitado, porque tenían su propia supervivencia que considerar, sus propias posiciones que proteger. Y Mara entendió que ella y el rey vampiro estaban funcionalmente solos en esto, que lo que sucediera en el juicio lo enfrentarían sin red de seguridad. Tenían 48 horas hasta la sesión del consejo y el rey vampiro usó cada minuto para entrenar a Mara en el protocolo, en el lenguaje formal requerido para dirigirse a los ancianos, en cómo invocar los derechos de testimonio sin darles motivos legales para silenciarla, en cómo sobrevivir a un interrogatorio que sondearía cada debilidad y explotaría cada laguna en su conocimiento. Ella aprendía rápido. Memorizaba las fórmulas que él le enseñaba, practicaba mantener la calma cuando él interpretaba el papel de interrogador hostil y atacaba su historia desde todos los ángulos, pero también era frágil de maneras que no tenían nada que ver con la inteligencia o el coraje. No había comido regularmente en meses, no había dormido sin miedo en años, y su cuerpo funcionaba con reservas que estaban casi agotadas. La adrenalina y la desesperación la mantenían en pie cuando la nutrición y el descanso habrían sido bases más sabias. El rey vampiro se dio cuenta y comenzó a tener comida humana en el ático, comida de verdad en lugar del contenido intacto de un frigorífico que había sido decorativo hasta ahora, y le recordaba que comiera, que descansara, montaba guardia fuera de su puerta por la noche como si esperara otra brecha. Mara le preguntó una vez por qué le importaba, por qué estaba invirtiendo tanto en mantenerla con vida, cuando sería más fácil dejarla renunciar a la reclamación y desaparecer. Y él no respondió, solo la miró con ojos que habían visto demasiado y perdido a demasiada gente. Y ella encontró una manta arropándola sobre sus hombros a la mañana siguiente, cuando se despertó en el sofá, después de quedarse dormida, revisando la jerarquía del consejo. La noche antes del juicio, Mara no pudo dormir. No dejaba de repasar el testimonio en su cabeza, no dejaba de imaginar 100 maneras en que podría salir mal, y estaba acostada en la cama mirando al techo cuando oyó un sonido en el pasillo, algo demasiado silencioso para ser el rey vampiro, moviéndose por su propio espacio. Se levantó. Abrió la puerta a una rendija y vio una figura de negro al final del pasillo, moviéndose hacia el estudio del rey vampiro con el tipo de silencio que hablaba de entrenamiento profesional. Y se le cortó la respiración porque sabía lo que era. Reconocía a un asesino cuando lo veía, aunque nunca hubiera visto uno antes. Debería haberse quedado en su habitación, debería haberse escondido y dejar que el rey vampiro se encargara. Pero en su lugar salió al pasillo justo cuando el rey vampiro salía de su estudio, y todo sucedió muy rápido. El asesino se movió primero, inhumanamente rápido,
la hoja brillando en la fría luz fluorescente, y el rey vampiro fue más rápido, le agarró la muñeca y la retorció, y hubo un crujido como de madera rompiéndose, que en realidad era un hueso rompiéndose. La pelea duró quizás 10 segundos, brutal, silenciosa y eficiente, el rey vampiro moviéndose con una precisión que parecía coreografiada, pero que en realidad eran siglos de experiencia destilados en memoria muscular. Y cuando terminó, el asesino yacía muerto sobre el mármol blanco, con la sangre extendiéndose en un charco tan vivo que parecía artificial. El rey vampiro se quedó de pie sobre el cuerpo, respirando con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la adrenalina o la rabia o alguna otra cosa, y sacó un pañuelo con monograma de su bolsillo y se limpió la sangre de las manos, con movimientos que eran demasiado controlados, demasiado precisos, como si se estuviera manteniendo entero a través de un ritual. Sus hombros permanecieron rígidos, incluso después de que la amenaza desapareciera, la tensión bloqueada en cada línea de su cuerpo. Y Mara entendió que no era la primera vez que mataba a alguien en este ático, no la primera vez que limpiaba un mensaje enviado por el consejo escrito con violencia. Caminó hacia él sin pensar, cruzó el pasillo descalza, rodeó la sangre que se extendía y le tocó la muñeca donde el pañuelo no había limpiado del todo el rojo. «Ya no tienes que hacer esto solo», dijo, y su voz era firme aunque sus manos querían temblar, aunque había un cadáver a 1,5 metros, y probablemente debería estar gritando. El rey vampiro la miró de verdad, de la manera en que miras a alguien que estás a punto de perder, a alguien a quien quieres memorizar antes de que te lo arrebaten. Y su voz cuando habló era silenciosa y cruda y absolutamente segura. «Si el consejo te lleva mañana», dijo, «quemaré su salón hasta los cimientos. Derribaré a cada anciano que votó por tu ejecución. Haré que se arrepientan de haberte tocado». No era una amenaza, no era una bravuconada, solo una promesa entregada en un tono que decía que ya había calculado el costo y había decidido que valía la pena pagarlo, y Mara le creyó por completo. Creyó que quemaría el mundo por ella si el consejo se la llevaba. Creyó que pasaría el próximo siglo desmantelando todo lo que habían construido. Creyó que se había convertido en algo más para él que una deuda o una obligación o un problema que gestionar. La intimidad entre ellos había cambiado, se había profundizado en algo que no era exactamente romance, sino reconocimiento. Dos personas que habían sido invisibles toda su vida finalmente viéndose claramente, entendiendo lo que significaba importar a alguien después de una vida de ser ignorado. El rey vampiro llamó a su equipo de seguridad para que se encargara del cuerpo, para que limpiara el pasillo, para que mejorara cada medida defensiva del ático, porque si el consejo enviaba un asesino, enviarían más, y Mara se quedó a su lado mientras él daba órdenes con una voz que se había vuelto fría y autoritaria de nuevo. Pero su mano encontró la de ella mientras hablaba, los dedos entrelazándose con los suyos como si necesitara el ancla, como si necesitara la prueba de que ella todavía estaba allí, viva y real, y ella se aferró porque necesitaba lo mismo, necesitaba saber que no se enfrentaría sola al mañana. Pasaron el resto de la noche en la sala de estar, sentados en el sofá mientras se acercaba el amanecer, sin hablar mucho pero sin necesidad de hacerlo, simplemente existiendo en el mismo espacio mientras la ciudad exterior comenzaba a despertar. En algún momento, el rey vampiro le habló de Adrian, con voz suave en la quietud previa al amanecer. Le dijo que su hermano había creído en un mundo donde el amor importaba más que la ley, donde la conexión era más fuerte que la soberanía, donde vampiros y humanos podían construir vidas juntos si tan solo el consejo dejara de insistir en que era imposible. El consejo dio un ejemplo con él, dijo el rey vampiro. Lo ejecutó a él
y a Marie frente a testigos para demostrar lo que sucedía cuando desafiabas la ley de separación. Y yo sobreviví convirtiéndome exactamente en lo que querían, obediente, aislado y útil, sin darles nunca una razón para cuestionar mi lealtad. Hasta ahora, pensó Mara. Hasta que una chica sin hogar se metió en tu coche y pronunció 7 palabras que te obligaron a elegir entre la seguridad y la verdad, entre la supervivencia y el hermano que pasaste 138 años fingiendo olvidar. El sol salió lentamente, tiñendo el cielo de negro a gris y a un dorado pálido, y Mara observó la luz deslizarse por el suelo y pensó en las palabras de Marie en el reverso del daguerrotipo. Ella conocía el precio. Lo pagamos para que tú no tuvieras que hacerlo. Pero precios como ese no se pagan una vez, se pagan una y otra vez, pasados de generación en generación, hasta que alguien decide dejar de pagar, levantarse y decir que el costo es demasiado alto, la injusticia demasiado grande, el silencio demasiado dañino. Y tal vez ese alguien era ella. Tal vez por eso su abuela había guardado el guardapelo y le había enseñado las palabras. Tal vez por eso había terminado en el Bentley del rey vampiro a las 3 de la mañana con la lluvia tamborileando sobre el cristal antibalas. La mano del rey vampiro se apretó sobre la de ella cuando llegó la luz del día, y él le dijo que deberían intentar descansar, que el juicio comenzaba al atardecer y necesitaban toda la fuerza que pudieran reunir. Pero ninguno de los dos se movió, ninguno quería soltarse, y se sentaron juntos, viendo despertar a la ciudad, mientras el reloj contaba los segundos para una confrontación que o bien validaría 138 años de injusticia o añadiría sus nombres a la lista de personas que el Consejo había borrado. La Cámara del Consejo fue tallada en granito negro hace 3 siglos por vampiros que creían en la permanencia, en el peso, en el tipo de autoridad que te oprimía como si el techo pudiera derrumbarse en cualquier momento, y Mara sintió ese peso tan pronto como cruzó el umbral con el rey vampiro a su lado. Candelabros de hierro colgaban de techos abovedados. Llamas que habían ardido durante 300 años sin extinguirse arrojaban una luz fría que hacía que todos parecieran cadáveres, y los 12 ancianos estaban sentados en una media luna frente al centro de la sala donde los suplicantes se presentaban para ser juzgados. A ambos lados se alzaban galerías repletas de la aristocracia vampírica que había venido a ver a una chica sin hogar desafiar al consejo, sus rostros pálidos y perfectos y completamente inmóviles, excepto por los ojos que seguían cada movimiento como depredadores, decidiendo si algo era presa o amenaza. Mara llevaba un vestido que el rey vampiro había encargado durante la noche, de seda azul oscuro hecho a su medida exacta, de líneas sencillas que parecían elegantes en lugar de ostentosas, una armadura disfrazada de atuendo formal, y se mantuvo erguida aunque sus piernas querían temblar, porque entendía que esto era teatro, una actuación, y mostrar miedo sería como sangre en el agua. El rey vampiro caminaba a su lado con un traje negro que probablemente costaba más que un coche, su rostro tallado en hielo. Su mano no la tocaba, pero estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el frío que irradiaba su piel, y cuando llegaron al centro de la cámara, se posicionó ligeramente delante de ella. Un muro de protección silenciosa que los ancianos notaron con ojos entrecerrados. El anciano principal dio comienzo a la sesión con un golpe de su mazo que resonó como un disparo, y Mara se obligó a respirar lentamente, a mantener el ritmo de su corazón estable, aunque la adrenalina gritaba por sus venas. Los cargos fueron leídos con una voz que los hacía sonar como hechos históricos en lugar de acusaciones. Mara Maranov invocó un pacto fraudulento
para coaccionar la protección soberana, el rey vampiro violó el protocolo al albergar a una humana sin la autorización del Consejo. Sentencia recomendada: anulación de la reclamación, exilio para la chica, censura para el rey vampiro. Mara escuchó las palabras y entendió que estaban diseñadas para sonar razonables, mesuradas. El tipo de juicio que protegía a la sociedad vampírica de la manipulación y preservaba el orden, excepto que el orden que estaban preservando estaba construido sobre el asesinato, el borrado histórico y mentiras que habían durado 138 años. El rey vampiro invocó el derecho a la prueba antes de que el anciano principal pudiera pasar a la sentencia, su voz cortando la cámara con el tipo de autoridad que provenía de siglos de comandar salas exactamente como esta, y presentó todo lo que habían preparado. El daguerrotipo de Marie y Adrian, fragmentos de genealogía de Constance que probaban el linaje Maranov, una línea de tiempo que mostraba que los registros de la familia se detenían abruptamente en 1887. El consejo escuchó en un silencio pétreo, los rostros sin revelar nada. Y Mara observó a los ancianos examinar cada pieza de evidencia con el tipo de desapego clínico que decía que ya habían decidido el resultado y simplemente estaban cumpliendo con las formalidades por las apariencias. El anciano principal habló después de una pausa calculada para sugerir una cuidadosa consideración, y su voz era suave, como la seda sobre el acero. Esta evidencia solo prueba que existió una humana llamada Marie Maranov, dijo. No prueba un pacto válido, ni justifica tu grave violación del protocolo. La fotografía podría representar a cualquiera. Los registros genealógicos están incompletos, e invocar el registro olvidado, sin la autorización del Consejo, es en sí mismo motivo de sanción. La mandíbula del rey vampiro se tensó, y Mara vio la furia destellar en su rostro antes de que el control se reafirmara. Lo vio darse cuenta de que estaban perdiendo, de que el Consejo no tenía intención de reconocer pruebas que contradecían su narrativa. Mara se puso de pie antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera pensárselo mejor, antes de que el miedo pudiera detenerla, y su voz salió clara y firme cuando pronunció las palabras que el rey vampiro le había enseñado. Invoco el derecho de testimonio. La cámara se congeló. Cada vampiro se quedó completamente inmóvil, y Mara sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, porque los humanos casi nunca hablaban en las sesiones del Consejo, casi nunca reclamaban derechos de testimonio, y los que lo hacían rara vez sobrevivían a la experiencia, porque el interrogatorio estaba diseñado para destruir en lugar de iluminar. La sonrisa del anciano principal era fina como una hoja de cuchillo, divertida y despectiva a partes iguales, y cuando concedió el permiso su voz goteaba con descendencia. «Habla, niña». Mara ignoró el tono y contó la historia exactamente como ella y el rey vampiro habían practicado, no la deuda, sino el borrado, las historias de su abuela sobre una familia que desapareció, sobre un guardapelo pasado de generación en generación, con advertencias susurradas sobre un rey de la noche y una protección que duraba hasta que las estrellas se apagaran. Nombró a Marie Maranov, su tatarabuela, una mujer que se había enamorado de un vampiro en 1879 y se había casado con él en secreto. Nombró a Adrian, el hermano del rey vampiro, más joven e idealista y convencido de que el amor podía salvar la brecha entre especies. Y luego sacó un papel doblado de su manga. Con las manos firmes, aunque su corazón martilleaba, y lo sostuvo para que toda la cámara pudiera ver el sello oficial en la parte superior. Un certificado de defunción de 1887, causa de la muerte.
Ejecución judicial por corrupción de sangre, firmado por 12 ancianos del Consejo, incluidos 3 que se sentaban en esta cámara en este mismo momento. Lo encontró en la bóveda de Constance, enterrado en archivos sin marcar que se suponía que debían haber sido destruidos, preservado por un archivero que creía que la historia importaba más que la política. No solo borrasteis a mi familia, dijo Mara, y miró directamente al anciano principal, encontrándose con sus ojos sin inmutarse. Los asesinasteis por amarse, los ejecutasteis bajo una ley diseñada para mantener la separación, y habéis pasado 138 años mintiendo al respecto, reescribiendo la historia para que nadie supiera que la ley de separación se aplicaba mediante el asesinato. La cámara estalló como una presa rompiéndose, vampiros gritando y ancianos pidiendo orden, y las galerías descendiendo al caos, mientras los aristócratas que habían venido esperando un juicio simple, de repente se encontraron presenciando una acusación de atrocidad histórica. El rostro del anciano principal se puso blanco de ira, exangüe y terrible, y golpeó su mazo con tanta fuerza que partió el podio. Este testimonio es sedición, rugió. La chica será detenida en espera de una investigación por calumnias contra el Consejo. Los guardias avanzaron desde las paredes, vampiros de negro formal con las manos en las armas. Y el rey vampiro se interpuso entre Mara y ellos con un movimiento tan rápido que se volvió borroso, su mano yendo a su cinturón, donde Mara de repente se dio cuenta de que estaba armado, que había venido a este juicio listo para abrirse paso a la fuerza si era necesario. La violencia flotaba en el aire como la estática antes de un rayo, y Mara comprendió con perfecta claridad que la gente estaba a punto de morir, que el rey vampiro mataría a cada guardia en esta sala antes de permitir que se la llevaran, y el Consejo usaría esa violencia para justificar la ejecución de ambos. Pero antes de que alguien pudiera moverse, antes de que cayera el primer golpe, una voz cortó el caos con el tipo de autoridad que provenía de una edad inconmensurable. Tengo el pacto original. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada de la galería donde estaba Constance, la archivera ciega que no debería haber estado aquí, que lo había arriesgado todo al venir, y en sus manos sostenía un pergamino enrollado que parecía más antiguo que los países, firmado con sangre y luz de estrellas, 1624, atestiguado por 16 ancianos, incluidos 3 que todavía se sientan en esta cámara, continuó, y su voz era firme como la piedra. La deuda es válida, la chica está bajo protección soberana, y si la ejecutáis, violáis vuestra propia ley, os convertís exactamente en lo que afirmáis prevenir: corrupción y caos disfrazados de orden. La sala quedó en silencio, un silencio absoluto, del tipo que se siente como si el mundo contuviera la respiración. Y Constance avanzó a través de la multitud que se apartó para ella como el agua, sus pasos resonando en el granito, y colocó el pergamino en el podio central con una delicadeza que sugería que podría desmoronarse si se manejaba bruscamente. El rey vampiro la miró a los ojos y algo pasó entre ellos. Gratitud o reconocimiento o comprensión. Y Constance asintió una vez y se fue sin esperar a ver qué pasaba después, porque había hecho lo que había venido a hacer, y quedarse solo la convertiría en un objetivo. El anciano principal desenrolló el pergamino con manos temblorosas, de rabia o miedo. Mara no podría decirlo, y vio cómo su rostro se descomponía mientras leía palabras escritas hace 400 años, con tinta hecha de sangre de vampiro y sudor humano. El pacto era real, validado por firmas que incluían su propio nombre, con una caligrafía que no podía negar, prueba de que había sido testigo del acuerdo, y luego había pasado más de un siglo fingiendo que no existía. El escándalo no era solo histórico,
Era presente, continuo, demostrable, porque 3 ancianos actuales habían participado en enterrar pruebas que estaban legalmente obligados a defender. Habían conspirado para borrar a una familia, para ocultar su complicidad en un asesinato que violaba las mismas leyes que afirmaban hacer cumplir. El rey vampiro se movió para situarse junto al anciano principal, se inclinó lo suficiente como para que sus palabras no se escucharan más allá del podio, y Mara vio al anciano estremecerse como si lo hubieran golpeado. «Tienes 2 opciones», dijo el rey vampiro en voz baja, y su voz era suave como la seda y dura como el hierro. «Reconoce la deuda públicamente, limpia el nombre de Mara y dimite en desgracia, o publicaré esto en todas las redes de vampiros y medios de comunicación humanos antes del amanecer, y te enfrentarás a cargos de traición, ejecución y el completo desmantelamiento de tu legado». El anciano principal cerró los ojos como si estuviera viendo su propia muerte, y cuando los abrió de nuevo parecía tener 1000 años, antiguo, roto y derrotado. «La deuda es válida», dijo a la cámara, y su voz había perdido toda su autoridad. Sonaba plana y hueca. «La chica está bajo protección soberana. Esta sesión se levanta». Mara casi se derrumba de alivio. Sintió que sus rodillas flaqueaban y la mano del rey vampiro encontró su codo para estabilizarla antes de que pudiera caer. La galería se vació rápidamente, los aristócratas huyendo como si no quisieran ser asociados con lo que acababa de suceder, y los ancianos se retiraron en silencio, dejando solo a Mara y al rey vampiro de pie en el centro de la cámara de granito negro. La victoria sabía a cenizas en la boca de Mara, porque su familia seguía muerta. Marie y Adrian seguían ejecutados, y los miembros del consejo que habían ordenado sus muertes dimitirían, pero no enfrentarían un castigo real. Se retirarían a fincas privadas y vivirían la eternidad en comodidad, mientras las personas que asesinaron permanecían enterradas. La justicia era, en el mejor de los casos, parcial, incompleta, un punto muerto comprado con el riesgo de Constance y la voluntad del rey vampiro de destruir su propia posición política. Y Mara entendió que no habían ganado tanto como sobrevivido, que habían forzado al consejo a reconocer la verdad, pero no podían deshacer el daño que esa verdad revelaba. El rey vampiro la guió fuera de la cámara y de regreso a su coche, y condujeron por la ciudad en silencio, mientras la noche caía a su alrededor, las farolas pintando el mundo de ámbar y sombra. Las manos de Mara no dejaban de temblar ahora que la adrenalina se desvanecía, ahora que su cuerpo recordaba que acababa de presentarse ante 12 ancianos y acusarlos de asesinato, que había invocado derechos de testimonio y sobrevivido al interrogatorio y salido viva cuando tantos otros no lo habían hecho. El rey vampiro se dio cuenta y extendió la mano por la consola para tomar la suya, su piel fría, pero su agarre firme, y se quedaron así mientras él conducía, conectados por el tacto, por el trauma compartido, por la comprensión de que habían cruzado una línea esa noche y nunca podrían volver atrás. El ático se sintió diferente cuando regresaron, menos como una fortaleza y más como una tumba. Y Mara deambuló hacia las ventanas que daban a la ciudad, mientras el rey vampiro se servía sangre de bolsas médicas, que parecían obscenas después de todo, por lo que acababan de pasar. Pensó en las palabras de Marie en el daguerrotipo, sobre los precios pagados, para que las generaciones futuras no tuvieran que hacerlo, excepto que el precio no había evitado nada, solo había aplazado el costo, y ahora Mara estaba marcada. Ahora el rey vampiro se había hecho enemigos permanentes. Ahora la corrupción del consejo estaba herida, pero no muerta, y buscaría formas de terminar lo que el juicio había interrumpido. El rey vampiro se unió a ella en la ventana y se quedaron hombro con hombro observando la ciudad respirar,
viendo el tráfico fluir y las luces parpadear, y la gente común vivir vidas ordinarias, sin saber que esa noche la historia había cambiado, que la evidencia de un asesinato había sido sacada a la luz, que la pretensión de autoridad moral del Consejo se había fracturado, aunque no se hubiera roto por completo. Hicimos que vieran, dijo el rey vampiro en voz baja, su reflejo fantasmal en el cristal antibalas. Hicimos que reconocieran lo que hicieron, que dijeran la verdad aunque nunca enfrenten consecuencias reales. Y eso importa. Eso cambia las cosas, aunque no se sienta como una victoria. Mara asintió, porque entendía lo que quería decir, pero también entendía que el reconocimiento sin responsabilidad era hueco, que Marie y Adrian seguían muertos y seguirían muertos, que su familia seguía borrada y las 3 generaciones de registros desaparecidos nunca se recuperarían. Pero la habían visto, se había presentado frente al consejo y había hablado y sobrevivido. Había reclamado un espacio en una sala diseñada para borrar a personas como ella, y tal vez eso era suficiente. Tal vez esa era la victoria que su abuela había imaginado cuando le pasó el guardapelo y las palabras. La mano del rey vampiro encontró la de ella de nuevo y se quedaron juntos mientras la ciudad giraba debajo de ellos. 2 personas que habían sido invisibles aprendiendo lo que significaba ser presenciado, importar, luchar por la verdad, incluso cuando la verdad no podía traer de vuelta a los muertos. Y en algún lugar del ático, medio escondido bajo nuevos papeles en el escritorio del rey vampiro, un archivo marcado como ley de separación, pendiente de revocación, esperaba la mañana. Esperaba el trabajo que venía después de la supervivencia. Esperaba que decidieran si una victoria parcial era suficiente o solo el comienzo de algo más grande. El amanecer rompió sobre la ciudad en capas de oro y rosa, la luz derramándose sobre las torres de cristal que se incendiaban bajo el sol temprano, y Mara estaba en el balcón del ático respirando un aire limpio por la lluvia que finalmente había cesado, dejando el mundo con bordes afilados y nuevo. El rey vampiro estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el frío que irradiaba su piel, y observaron la ciudad despertar en silencio. Vieron el tráfico comenzar a fluir y las ventanas iluminarse y la gente común comenzar días ordinarios, sin saber que el consejo se estaba fracturando, que 3 ancianos habían dimitido durante la noche, que Constance estaba escondida en algún lugar donde el consejo no podía alcanzarla, que el reconocimiento formal del pacto se estaba redactando en un lenguaje legal diseñado para ocultar tanto como revelaba. Mara debería haberse sentido victoriosa, debería haber sentido la euforia de ganar contra probabilidades imposibles, pero en cambio se sentía vacía, vaciada, porque la victoria no había traído de vuelta a los muertos, no había deshecho 138 años de injusticia, solo había forzado el reconocimiento sin entregar la responsabilidad. Siguen muertos, dijo en voz baja, y su voz era pequeña contra el vasto cielo. Marie, tu hermano, no lo salvamos. El rey vampiro guardó silencio por un largo momento, mirando el horizonte donde el sol ascendía, y cuando habló su voz era más suave de lo que nunca la había oído, más gentil, como si estuviera manejando algo frágil. No, dijo, pero nos aseguramos de que sean recordados, arrastramos sus nombres de vuelta a la luz, obligamos al Consejo a admitir lo que hicieron, aunque no pudiéramos hacerlos pagar por ello, y eso no es nada. Recordar importa cuando la alternativa es el borrado. Mara asintió, porque entendía lo que quería decir, aunque no llenara el vacío en su pecho. Entendía que dar testimonio era su propia forma de justicia cuando la justicia sistémica era imposible, que decir nombres era poder cuando los poderosos querían que esos nombres fueran olvidados.
El rey vampiro metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el guardapelo, la plata deslustrada atrapando la luz del amanecer, y Mara jadeó porque había pensado que se había ido, perdido en la bóveda del consejo o destruido para eliminar pruebas, pero aquí estaba, en su mano, siéndole ofrecido de vuelta. Lo recuperó durante el caos después del juicio. Se deslizó en la bóveda mientras los guardias estaban distraídos y los ancianos huían, y lo colocó en su palma con un cuidado que sugería que era más precioso que el edificio en el que estaban. Ella lo abrió y encontró la inscripción original todavía allí, las 7 palabras en la lengua muerta que lo habían comenzado todo, pero a su lado había algo nuevo, una fotografía impresa en papel moderno. Ella y el rey vampiro de pie, uno al lado del otro durante el juicio, tomada por una cámara de seguridad en el momento justo, después de que ella invocara los derechos de testimonio. No sabía cuándo había conseguido la imagen o por qué la había añadido al guardapelo. No entendía lo que significaba que la hubiera colocado junto a las palabras que lo ataban, pero mirarla le dolía el pecho con algo que no era del todo dolor y no era del todo esperanza. La deuda está cumplida, dijo el rey vampiro, y su voz era cuidadosa, controlada, como si temiera lo que venía después. Eres libre de irte. Arreglaré una vivienda, fondos, lo que necesites para construir una vida. No me debes nada, y no te debo nada, y el pacto está satisfecho. Mara lo miró, y vio miedo detrás del cuidadoso control. Vio una esperanza enterrada tan profundamente que probablemente ni él mismo la reconocía. Vio a un hombre que había estado solo durante 138 años, ofreciendo libertad, porque pensaba que eso era lo que ella quería, lo que merecía, aunque dejarla ir le costaría todo lo que había comenzado a reconstruir. ¿Y si no quiero irme? Preguntó, y su voz era firme aunque su corazón martilleaba. La expresión del rey vampiro se quebró. El control se fracturó para revelar algo crudo y vulnerable y aterrador en su intensidad, esperanza y miedo, y algo demasiado frágil para nombrar luchando por espacio en un rostro que había olvidado cómo mostrar emoción. Entonces quédate, dijo, y las palabras salieron ásperas como si dolieran. No por la deuda, no porque me debas nada, sino porque te lo estoy pidiendo, porque te quiero aquí, porque he estado solo tanto tiempo que olvidé lo que significaba que alguien me viera hasta que me miraste en ese garaje y pronunciaste palabras que no deberían existir. Mara sonrió, pequeña y real, la primera sonrisa genuina que se había permitido desde que murió su abuela, desde que el mundo se convirtió en un lugar de elecciones imposibles y leyes antiguas y vampiros que se arrodillaban en el asfalto mojado. Me quedaré, dijo, y el alivio que cruzó el rostro del rey vampiro fue tan profundo que pareció dolor, como un duelo invertido, como algo encerrado dentro de él durante más de un siglo que de repente se liberaba. Se apoyó en la barandilla del balcón y miró la ciudad que se extendía abajo, millones de personas viviendo millones de vidas, y por primera vez en toda su existencia no era invisible, no estaba borrada, no era un problema que gestionar o una carga que tolerar, era vista, elegida, deseada, y el peso de eso era casi demasiado para soportar, excepto que el rey vampiro estaba a su lado, su hombro casi tocando el de ella, compartiendo el peso de la misma manera que habían compartido todo lo demás. Vieron el sol subir más alto, pintando la ciudad en tonos de oro y ámbar, y ninguno de los dos habló porque las palabras se sentían innecesarias, inadecuadas para lo que se estaba construyendo entre ellos, esta cosa que no era exactamente romance, pero era reconocimiento, compañerismo, dos personas que habían sobrevivido al borrado, aprendiendo a existir a la luz del día. Dentro del ático, en el escritorio del rey vampiro, medio escondido bajo nuevos papeles y escritos legales,
y correspondencia de aliados que se ponían en contacto después del juicio. Un archivo marcado como ley de separación, pendiente de revocación, esperaba atención, esperaba el trabajo que venía después de la supervivencia, esperaba que decidieran si exponer la corrupción del Consejo era suficiente o solo el movimiento inicial en un juego más largo. El trabajo no estaba hecho, nunca estaría hecho, porque los sistemas construidos sobre mentiras y mantenidos a través de la violencia no colapsan por un solo juicio, no se transforman porque tres ancianos dimitan, pero ahora estaban haciendo el trabajo juntos. Ahora Mara tenía un compañero que entendía lo que costaba luchar contra el poder. Ahora el rey vampiro tenía a alguien que lo veía como algo más que un título o una amenaza o una reliquia de un mundo más antiguo. Mara sintió el peso del guardapelo en su mano y pensó en la fotografía dentro. Ella y el rey vampiro de pie juntos, y entendió que era una promesa, una declaración de que ahora estaban unidos no por una ley antigua, sino por elección, por la decisión de enfrentar lo que viniera después como aliados, en lugar de como acreedor y deudora. El sol subió más alto, y la ciudad despertó por completo. El tráfico se espesó y el ruido aumentó, y Mara inhaló el aire limpio por la lluvia y se permitió creer que tal vez esto era lo que su abuela había querido decir cuando dijo que el rey de la noche no tendría elección. Tal vez la anciana había entendido que invocar la deuda le daría a Mara más que refugio, le daría un lugar donde estar, una voz que importaba, alguien que lucharía a su lado en lugar de por ella. El teléfono del rey vampiro vibró en su bolsillo, agudo e insistente, y lo sacó con el ceño fruncido que se profundizó cuando vio la pantalla, número desconocido, mensaje de alguien que no debería tener esta información de contacto. 3 ancianos dimitieron, decía el texto, clínico y frío. Quedan 9. No hemos terminado contigo. La pantalla se oscureció, pero el mensaje quedó suspendido en el aire entre ellos como humo, como una promesa de violencia aplazada en lugar de evitada. Y Mara sintió que el vacío en su pecho se llenaba de algo más duro, algo que parecía determinación. El consejo estaba herido, pero no destruido, se reagruparía y tomaría represalias, encontraría formas de castigarlos por exponer la corrupción y validar las leyes antiguas y demostrar que la ley de separación se mantenía a través del asesinato en lugar de la necesidad. Pero Mara se había pasado toda la vida sobreviviendo a sistemas diseñados para borrarla. Había aprendido a luchar desde una posición de impotencia, había reclamado un espacio en una cámara del consejo y había vivido para contarlo. Y no tenía miedo de 9 ancianos restantes, porque el miedo era un lujo que nunca había podido permitirse. El rey vampiro miró el mensaje y luego a Mara, y algo pasó entre ellos sin palabras, la comprensión de que la lucha no había terminado, que la victoria parcial era solo el principio, que se habían ganado enemigos que no descansarían hasta que un bando u otro fuera eliminado, pero lo enfrentarían juntos, se enfrentarían a lo que el Consejo enviara con la misma colaboración que los había llevado a través del juicio. Seguirían arrastrando la verdad a la luz hasta que las mentiras no pudieran sostenerse o hasta que fueran destruidos en el intento. Mara buscó la mano del rey vampiro y él la tomó sin dudarlo, sus dedos entrelazándose con los de ella, piel fría contra piel cálida, vampiro y humana de pie juntos en un balcón mientras el sol salía y la ciudad respiraba, y en algún lugar 9 ancianos del consejo planeaban su venganza. El guardapelo oscilaba entre ellos atrapando la luz, la fotografía dentro una promesa que ambos habían elegido mantener. Y Mara pensó en las palabras de Marie, sobre los precios pagados y las deudas aplazadas y la forma en que algunas luchas duran generaciones, porque la alternativa es la rendición. Ella no se rendiría,
No dejaría que el consejo la borrara como habían borrado a su familia. Se quedaría al lado del rey vampiro y lucharía por un mundo donde la ley de separación fuera derogada, donde vampiros y humanos pudieran amar sin ser ejecutados, donde los pactos antiguos fueran honrados en lugar de enterrados. El trabajo no estaba hecho, pero había comenzado de verdad, y eso era suficiente por ahora, suficiente para construir sobre ello, suficiente para justificar el vacío en su pecho, porque el vacío significaba que había espacio para algo nuevo, algo mejor, algo que parecía esperanza si lo mirabas de reojo. El amanecer se convirtió en plena mañana y se quedaron en el balcón viendo la ciudad cobrar vida, y cuando finalmente entraron para enfrentar lo que viniera después, entraron juntos, hombro con hombro, compañeros en una lucha que acababa de empezar.